El coronavirus o COVID-19 surgió el 31 de diciembre en la ciudad de Wuhan, en el sureste de China, cuando las autoridades reportaron un conglomerado de 27 casos de un síndrome respiratorio de etiología desconocida, en el que el cuadro clínico cursaba con fiebre, disnea y lesiones leves en el pulmón. Todo parecía indicar que era un virus de procedencia animal, más específicamente de los murciélagos. Los primeros casos se relacionaron con un mercado de animales vivos de Wuhan, el cual fue clausurado el 1 de enero de 2020. 6 días más tarde, las autoridades chinas informaron que se identificó un nuevo coronavirus cuyo contagio se producía principalmente por vía respiratoria, y los afectados comenzaron a crecer continuamente y su transmisión de persona a persona se aceleró. Luego que comenzaron a aparecer casos en varios países de Europa y América, el 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró el estado de pandemia. La Organización Mundial de la Salud clasifica las pandemias en fases. En la fase 0 encontramos 3 niveles. El nivel de preparación 1 es cuando aparece una nueva cepa de un virus en un caso humano. El nivel de preparación 2 es cuando la infección humana está confirmada, pero aún se discute la habilidad del virus de transmitirse de persona a persona. Y el nivel de preparación 3 es cuando la transmisión humana está confirmada. Luego viene la fase 1, que es cuando se confirma la situación de pandemia. Es la Organización Mundial de la Salud quien va a declarar el estado de pandemia cuando se haya confirmado que un nuevo virus está comenzando a causar brotes en por lo menos un país y se ha propagado a otros países con gran probabilidad de morbilidad y mortalidad en al menos un segmento de la población. Luego viene la fase 2, en donde las epidemias son regionales y multirregionales. Hay brotes en varios países y la propagación región por región ya atraviesa el mundo. La fase 3 es el fin de la primera ola pandémica. El aumento de los brotes en el país de origen para o se revierte, pero sigue habiendo grandes brotes en otros países. La fase 4 es la segunda o posteriores olas pandémicas. Basados en experiencias anteriores, se espera por lo menos una segunda ola pandémica dentro de los 2 a 9 meses de la ola inicial en muchos países. Luego viene la fase 5, que es el fin de la pandemia. Es la Organización Mundial de la Salud que va a declarar el fin de la pandemia, y esto puede suceder probablemente después de 2 o 3 años. Y se vuelve a la fase 0. A lo largo de la historia hubo dos brotes epidémicos importantes. Uno fue el del SARS coronavirus en China en el 2002, que dejó a 8.000 personas afectadas, 800 muertes y 37 países afectados. Y 10 años más tarde en Arabia Saudita se dio la epidemia del MERS coronavirus, que dejó más de 800 muertes, y los últimos casos se detectaron en octubre del año pasado. A raíz de todo lo ocurrido en China, el director de la OMS de Europa dio una conferencia el 17 de marzo indicando a los países europeos cómo debían actuar frente a esta pandemia, ya que se sabe que Europa fue el epicentro de la pandemia. Se llega a la conclusión de que los hospitales de todos los países debían estar preparados para posibles contagios potenciales, y que se debían tomar medidas de salud pública como el distanciamiento social, el uso de barbijo y el lavado de manos. A su vez, la gente debería estar muy bien informada de cómo cuidarse a sí mismo y a los demás. En Argentina, las medidas que se tomaron fue un plan que consta de 2 etapas hasta el momento de la investigación de nuestro trabajo. La primera etapa es la fase de contención, que pasó cuando todavía no se registraban casos o se registraban casos aislados, y se tenían que tomar acciones como detectar los casos oportunamente, evitar la diseminación por la comunidad y preparar y fortalecer las necesidades del sistema de salud. Y la segunda fase, que es la de mitigación, se dio cuando se detectaron casos de transmisión local, y en esta fase las medidas a tomar fueron apoyar y mantener una atención de calidad, monitorear el resultado de las intervenciones terapéuticas y evaluar la respuesta del sistema y revisar los planes. Las estadísticas comenzaron en enero, cuando el virus aún seguía concentrado en su país de origen, China, y solo existían casos aislados alrededor del mundo por los viajes en avión.
A fines de este mes eran 10.000 casos los afectados en China y 129 los casos afectados alrededor del mundo. En febrero empezaron a haber brotes en Corea del Sur, Alemania, Italia y España. Y esta pandemia comenzó a tener protagonismo a fines de febrero, cuando los casos comenzaban a crecer exponencialmente en Europa, Asia y Norteamérica. En marzo comenzó la estadística con los 8 países más afectados en el mundo. Estos eran China con 81.139 casos, Italia con 35.713 casos, Irán con 17.371 casos, España con 14.769 casos, Alemania con 12.327 casos, Estados Unidos con 9.415 casos, Francia con 9.054 casos y Corea del Sur con 8.565 casos. Aunque estos registros suenen alarmantes, igualmente había una luz de esperanza, ya que, por ejemplo, en el país de origen, el número de recuperados también crecía. Era un 87%. Igualmente había una luz de esperanza, ya que, por ejemplo, en el país de origen, el número de recuperados también crecía. Era un 87% de recuperados. El COVID-19 sigue expandiéndose por el resto del mundo y Latinoamérica no es la excepción. Por más que los primeros casos que se hayan dado fueran por países, por personas que vienen del exterior, al pasar los días comenzaron a detectarse infecciones por transmisiones locales. En marzo, el 19 de marzo, salió la estadística que Latinoamérica contaba con 529 casos en Brasil, 238 casos en Chile, 168 casos en Ecuador, 155 casos en Perú, 118 casos en México, 109 casos en Panamá, 102 casos en Colombia, 97 casos en Argentina y 79 casos en Uruguay. Las cifras de personas de COVID-19 crecen diariamente, pero también crecen la cantidad de recuperados, como ya antes nombré. A fines de marzo las cifras son 286.390 infectados, 11.894 muertos y 93.586 recuperados. Las medidas de prevención básicas contra el COVID-19, contra el coronavirus, son principalmente lavarse las manos frecuentemente y a fondo, con un desinfectante para manos a base de alcohol o con agua y jabón para matar al virus que pueda haber en ellas. Hay que mantener el distanciamiento social de al menos 1 metro, 1,5 metros de distancia entre persona y persona, ya que cuando alguien tose o estornuda, rocía estas pequeñas gotas de líquido tanto de la nariz como de la boca que pueden contener este virus. Hay que evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos están en constante contacto con diferentes superficies, las cuales pueden contener este virus y otros también. Al llevar las manos contaminadas al rostro, se puede transferir el virus a los ojos, a la nariz y a la boca, y de ahí puede ingresar a nuestro sistema. Hay que practicar la higiene respiratoria, cubrirse la boca y la nariz con el codo o con un pañuelo doblado cuando se tose o se estornuda, así evitamos que estas gotas se propaguen. En caso de presentar tos, fiebre y dificultad respiratoria, se aconseja quedarse en nuestras casas y buscar atención médica siguiendo las instrucciones de cada autoridad de salud local. Seguir estas medidas previene la propagación de este virus y de otras infecciones. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda el uso de los barbijos a las personas que tienen síntomas respiratorios como tos, estornudos o dificultad para respirar, incluso cuando buscan atención médica para proteger a los que están a su alrededor. Las personas que brindan atención a personas con síntomas respiratorios tienen que usarlo también, y los trabajadores de salud cuando ingresan a una habitación con pacientes o cuando tratan a un individuo con síntomas respiratorios y de acuerdo con el tipo de atención que se brinda. Sin embargo, el solo uso de los barbijos no garantiza la detención de estas infecciones y debe combinarse con otras medidas
protección personal como las mencionadas anteriormente. En cuanto al diagnóstico, la OPS y la OMS recomiendan garantizar la identificación del COVID a través del envío de muestras a laboratorios nacionales y la implementación de protocolos de detección molecular. La toma de muestras y el envío adecuado debe realizarse por personal calificado teniendo en cuenta las normas de bioseguridad, incluido el uso de equipos de protección personal. Las muestras recomendadas son en el tracto respiratorio inferior, incluido el esputo, el lavado bronquialveolar y el aspirador traqueal. Las muestras deben mantenerse refrigeradas entre 4 y 8 grados centígrados y enviarse al laboratorio de referencia donde se procesarán dentro de las 24 a 75 horas de la toma. Manifestaciones clínicas. Me voy a centrar en los síntomas. Bueno, los más comunes son la fiebre, el cansancio y la tos seca. Otras personas pueden manifestar dolores, congestión nasal, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas son leves y aparecen en forma gradual. Se debe tener en cuenta que los adultos mayores son un grupo de riesgo. ¿Por qué? Porque están en estrecho contacto con sus cuidadores y otros convivientes. Y además suelen pasar mucho tiempo en entornos cerrados y con poblaciones vulnerables, así que hay que tener en cuenta eso. ¿El tratamiento cuál es? Hasta lo que fue el 20 de marzo no existe ninguna vacuna ni medicamento antiviral específico para prevenir el COVID. El 80% de las personas se recuperan sin ningún tratamiento especial, solo descansan y consumen abundante líquido. 1 de cada 6 personas que contraen el COVID presentan dificultades respiratorias, desarrollando la enfermedad grave. Las personas mayores en general padecen afecciones subyacentes, como por ejemplo la hipertensión arterial, problemas cardíacos y diabetes. En los casos más graves, los médicos administran esteroides para reducir la inflamación pulmonar y otro soporte respiratorio con oxígeno. En ocasiones es necesario antibióticos, pero solo cuando existen infecciones bacterianas sobrevenidas como, por ejemplo, lo que es la sobreinfección. Se está investigando posibles vacunas, pero hasta el momento no hay éxito para eso. Las vacunas contra la neumonía y la gripe es lo que más se está empleando hasta la fecha. Los antibióticos no funcionan contra los virus, por lo tanto no deben ser utilizados para la prevención del COVID. Así que eso es todo. La Organización Mundial de la Salud define a la enfermería como aquella que abarca la atención autónoma y en colaboración dispensada a personas de todas las edades, grupos, familias, comunidades, enfermas o no, y en toda circunstancia. El rol que básicamente comprende la enfermería es el de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y atención a enfermos, discapacitados y pacientes terminales. En esta situación de pandemia y de COVID-19, uno de los roles que cumple la enfermería es el de promocionar las medidas de prevención necesarias para evitar los contagios de COVID-19. En otras palabras, educar a las personas y también educarse a uno mismo. Un enfermero en un hospital puede llegar a trabajar también en un triage, donde puede llegar a tener un primer contacto con un caso de COVID-19. Es por eso que debe extremar las medidas de prevención necesarias, es decir, utilizar todos los elementos de bioseguridad, por ejemplo. Ahora, cuando una persona ingresa al triage, lo que tiene que hacer el enfermero que trabaja en esta área es corroborar que esta persona tenga colocado un barbijo, que lo tenga bien colocado, y proseguir con unas preguntas de tamizaje que propone el Ministerio de Salud, que son si ha cursado con fiebre en los últimos 14 días y si esa fiebre ha superado los 38 grados, si ha tenido tos o disnea en los últimos 14 días y si ha estado en un país con brotes de COVID-19 o en contacto con alguna persona con COVID-19 confirmada o sospechosa. Si, las respuestas son que sí y estamos frente a un posible caso, lo que se hace es, pedirle a la persona que se lave las manos, se le colocan los elementos de bioseguridad necesarias, se fija que se cumpla el distanciamiento social necesario,
y bueno, se lo aísla en una habitación aparte, se le avisa a quien corresponda y bueno, se activarán el protocolo que exista en ese establecimiento. Bueno, en cuanto a la rehabilitación, la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina recomiendan que la rehabilitación domiciliaria se suspenda con el motivo de aumentar la distancia social. La rehabilitación ambulatoria se recomienda suspenderla también, pero con excepciones de casos que tengan riesgo de alguna incapacidad por no ser atendida esta rehabilitación. Se recomienda evitar el ingreso de pacientes nuevos al hospital y en cuanto a cuidados intensivos se recomienda seguir con el tratamiento propuesto para prevenir complicaciones por el poco movimiento. En cuanto a los residuos sanitarios de coronavirus se consideran de clase 3 o biosanitarios especiales. Se deben seguir los protocolos de descontaminación, mantenimiento y eliminación de material, así como se utilizan microorganismos parecidos en cuanto a transmisión y propagación. Se deben limpiar las superficies con las que ha estado en contacto el paciente y o sus secreciones con desinfectantes que la institución provea. Puede ser la lavandina, un ejemplo, o el alcohol. Algunas de las medidas y acciones comunes de toda la comunidad europea de los países más afectados por el COVID-19 fueron el cierre de los colegios y universidades, el cierre de shopping, comercios, cines y espectáculos, shows, teatros, museos, partidos de fútbol, partidos de tenis, todos eventos deportivos y todos los lugares donde se produzcan aglomeramiento. Empezaron a haber restricciones y controles en aeropuertos, en estaciones de autobuses y en estaciones de trenes. En una segunda etapa se declara la cuarentena y el distanciamiento social, se prohíbe salir a la calle, se prohíbe el contacto social y cualquier tipo de desplazamiento dentro del país. Asimismo, cada gobierno tomó medidas particulares a cada país, como por ejemplo China y Corea del Sur, que bueno, fueron los principales y los primeros países afectados. Fueron los pioneros en la utilización de termómetros infrarrojos en aeropuertos. Todas las personas que entraban con síntomas se los llevaba a las clínicas de fiebre, se les hacía el análisis del COVID-19, si tenían el virus, si daba positivo, los llevaban a los hoteles de cuarentena donde eran asistidos. Acciones del gobierno argentino. Ya que la Organización Mundial de la Salud declaró el brote del nuevo coronavirus como pandemia, el gobierno nacional dispuso la adopción de nuevas medidas con el fin de mitigar la propagación del coronavirus. El presidente de la Nación firmó el decreto de necesidad urgencia que amplía la emergencia sanitaria y dispone la adopción de nuevas medidas para contener la propagación del nuevo coronavirus. La normativa dispone el establecimiento del aislamiento obligatorio por 14 días para las personas que revistan la condición de casos sospechosos, presentan fiebre y uno o más síntomas respiratorios, tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria, y que además tenga historial de viaje a las zonas afectadas o haya estado en contacto con casos confirmados probables de COVID-19, con confirmación médica de haber contraído COVID-19, contactos estrechos de los 2 casos anteriores. La obligación de la población de reportar de forma inmediata síntomas compatibles con los del COVID-19, la suspensión de vuelos internacionales, la posibilidad de disponer del cierre de museos, centros deportivos, salas de juegos y restaurantes. Conclusión. La OMS está colaborando estrechamente con expertos mundiales, gobiernos y asociados para ampliar rápidamente los conocimientos científicos sobre el nuevo virus, rastrear su propagación y virulencia. Al día de la fecha no existe ninguna vacuna ni medicamento antiviral específico para prevenir o tratar el COVID-19, pero varios países buscan desarrollar una vacuna. Los científicos y virólogos están estudiando cómo se comporta el virus para conocer mejor a nuestro enemigo en esta batalla.
Al encontrarnos con esta pandemia es importante no causar pánico, evitar el desabastecimiento de productos necesarios, la cooperación de la comunidad médica mundial, el acceso a la salud de todas las personas enfermas o presuntamente contagiadas.